En esta ocasión vamos a hablar del trauma raquidimedular y las diferentes lesiones que se pueden observar. Mi nombre es Jacob Sánchez, especialista en neurocirugía. Acá tenemos la bibliografía recomendada. Pueden utilizar el libro de Introducción a la Neurocirugía del doctor Juan José Mesadri. Pueden también utilizar el Handbook of Neurosurgery del doctor Matt Greenberg. Y también pueden utilizar el Handbook of Spine Surgery si quieren ir un poquito más avanzado del doctor Alexander Bacar. Un poquito de anatomía, siempre importante para complementar cualquier tema de neurocirugía. En este caso, pues hablando de los elementos estructurales, principalmente de la unión cráneo-cervical y de la columna cervical alta, que es C1 y C2. Bueno, con su unión occipito-cervical, por supuesto, o sea, C0, C1, C2, o occipito C1, C2. Saber, pues, que el principal componente de estabilidad de la columna axial, en este caso, pues, o de la unión occipito-cervical alta, es el ligamento transverso, que es este ligamento que está aquí, que como su nombre lo dice, pues pasa transversamente. Tiene también unos componentes superiores y unos componentes inferiores, pues, que lo complementan, que conforman los ligamentos alares. A ver, pues, que ese es el principal componente de estabilidad de la unión occipito-cervical. Cuando este ligamento está roto en alguna lesión de este nivel, pues obviamente considerar una instrumentación, una fusión cervical, que es lo que nosotros denominamos pues instrumentación, que usualmente es colocación de tornillos. También pues hay otro ligamento importante que es el ligamento longitudinal posterior, que pues se transforma en membrana tectorial pues cuando llega pues hacia la porción más alta. Un poquito de anatomía de lo que es el atlas o la vértebra C1, ¿no? Saber pues que el atlas es una vértebra atípica, ¿sí? Con forma de anillo. Aquí tenemos lo que serían las masas laterales que vendrían conformando pues lo que es las facetas articulares de la unión occipito-cervical, masa lateral derecha, masa lateral izquierda. Aquí tenemos lo que se denomina el arco anterior de C1, y acá lo que sería pues el arco posterior de C1 con su apófisis transversa, que son pequeñas, y con estos agujeros que están aquí a los laterales, que son los agujeros para el paso de las arterias vertebrales, y una apófisis espinosa. Tenemos pues un canal medular espinal amplio, bastante amplio, que tiene como ventaja en este caso de cuando hay alguna lesión a este nivel, pues la médula espinal, que usualmente se encontraría más o menos aquí, así pues en esta relación, ¿sí? La médula espinal pues sufriría o tendría poco riesgo de una lesión, ya que igual una lesión de este componente alto de la médula cervical puede tener como resultado pues una disociación cráneo-cervical con un resultado de muerte fatal, ¿sí? Así que usualmente pues cuando hay una lesión a este nivel, el canal espinal es bastante amplio, lo que permite que las lesiones sean poco frecuentes o tengan menor riesgo pues de una lesión, e incluso pues cuando hay una fractura de esta vértebra, incluso la vértebra tiende a abrirse, e incluso eso hace que aumente más aún el diámetro del canal, como lo que ocurre en las famosas fracturas de Jefferson. Aquí tenemos por supuesto pues, el proceso odontoideo, que obviamente es un proceso que viene de la vértebra C2, pasa justamente en relación por detrás de lo que es el anillo anterior, el arco anterior, perdón, de la vértebra C1, y por detrás pues tiene este componente importante que vendría siendo el ligamento transverso, que es el que va a brindar pues el principal componente de estabilidad, ¿sí? Muchas veces pues cuando hay una lesión de este ligamento, incluso pues si con alguna otra lesión menor, pero si el ligamento está roto, ya habría de considerar pues una cirugía de fusión, o sea, colocar tornillos en las vértebras para poder fijarlas. Hay una proyección de radiografía muy importante, que es la radiografía en open mouth o de boca abierta, que nos permite anatómicamente ver a través de la boca abierta lo que vendría siendo pues el diente de la vértebra C2 o de los odontoides, ¿no? Aquí están los procesos articulares de la vértebra C2, el cuerpo, proceso articular, superior e inferior. Aquí pues cómo articula pues con la masa lateral
de C1, ¿sí? Y aquí pues como está en relación con el arco anterior de C1, obviamente no se ve, pero el ligamento transverso estaría así en este sentido. Y pues en esta placa, lo que se puede observar principalmente pues a través de la boca es el diente de los odontoides y se pueden ver las diferentes fracturas que pueden haber. Puede haber fractura tipo 3, que sería fractura del cuerpo en conjunto con el odontoides. Esta sería una fractura tipo 3 de odontoides. La fractura tipo 2, que es la más inestable, que es a nivel de la base de los odontoides. Y la fractura tipo 1, que usualmente ocurre pues, a nivel del ápice de los odontoides, que usualmente pues, esta no es inestable, usualmente pues, tratamiento de la 1 y la 3 es con collarín cervical rígido. Obviamente, si es aislada, si es combinada con algún otro tipo de fractura, en alguna otra de las vértebras, obviamente considerar pues, una fusión cervical también con tornillos. Si es una fractura de odontoide tipo 2, pues considerar pues, una instrumentación, ya sea por vía anterior, por un tornillo único de odontoides, en este sentido, ¿sí? En donde se mete un tornillo de odontoides por línea media, o pues si no hay la posibilidad de hacer o hay alguna contraindicación, o no hay la posibilidad de hacer la cirugía por delante, pues una cirugía por detrás, donde se haga la fijación de la vértebra C1, C2. Entonces, pues tomar eso siempre en consideración. Esta es una radiografía sumamente importante para las evaluaciones del diente del odontoide. Y siempre una vista coronal. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, podemos tener este componente sagital y ver a veces, pues, un trazo de fractura muy amplio, pensando, pues, que es inestable, pero cuando uno lo ve en la vista anterior, pues, realmente, pues, es una fractura del tip. O sea, no es una fractura de la base. Muchas veces pues se ve la fractura en este sentido y no se distingue adecuadamente. Esta sí sería pues la verdadera fractura de la base, ¿no? Por decirlo así, que sería la inestable. Entonces siempre una vista coronal, como en este sentido, pues es fundamental para una correcta interpretación de qué tipo de fractura de odontoides es. Porque obviamente pues cambia mucho el manejo. De un manejo conservador o un manejo pues quirúrgico, por supuesto. Siempre también es importante tener en cuenta, como toda como toda placa que complementa pues, una serie de traumas, la radiografía lateral de columna cervical, que lo ideal es que se vean las primeras 7 vértebras cervicales. Muchas veces es difícil verlas porque el paciente tiene algún tipo de obesidad. Siempre hay que procurar pues, hacer algunas maniobras como la tracción de los hombros o una proyección de nadador con un hombro hacia arriba, con un brazo extendido hacia arriba y el otro hacia abajo, como si estuviera haciendo una abrazada de natación, para poder pues, aumentar la visualización a este nivel de las vértebras cervicales. Muy importante que por lo menos mínimo se vean las primeras 7 vértebras cervicales. Hay pacientes que se ven hasta T2, pero usualmente pues a veces cuando la proyección no se hace adecuadamente apenas se ve a C4 o C5, por lo cual siempre es necesario pues tener esto en cuenta para repetir la imagen, o incluso pues a veces esto lo hace el técnico de rayos X pues de forma automática. Y bueno, estas maniobras, ¿no? Ustedes conocerlas porque se las tienen que pedir. Si el técnico no las hizo, ustedes se las piden para que el técnico, perdón, las haga. Entonces aquí se visualiza, por supuesto, pues lo que sería la vértebra de C1, ¿sí? La vértebra de C2, pues con su diente articulando con C1, ¿sí? C2, C1, C2, C3, obviamente, C4, C5, C6, C7. Entonces, aquí imagínense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí se ve en este paciente hasta T1 y T2, no siempre se ve así. También tener en cuenta pues que hay unas líneas importantes a tener en consideración. Hay la línea que pasa anterior, hay otra línea que pasa por el muro posterior, hay otra línea que pasa por lo que serían los procesos articulares, la faceta, y otro proceso y otra línea que pasa, imaginará, por la apófisis espinosa. Entonces estas líneas tienen que ser así, pues en el sentido aquí, simétricas todas, para descartar que no haya un componente de listesis. ¿Qué es la listesis?
pues el deslizamiento de una vértebra sobre la otra. O sea, que una vértebra se vaya hacia adelante, por ejemplo, y otra vértebra hacia atrás. Explicado en palabras sencillas, ¿sí? Un componente de listesis. Entonces, la columna cervical, para continuar, tiene un segmento superior, que es el segmento occipito, C1, C2, o C0, pues C1, C2, es la principal componente de unidad rotatoria. El principal componente lo da en la unión de C1 con C2. Ahí donde el odontoides articula con el atlas, allí es donde se da el principal componente rotatorio de la cabeza, lo que nos permite decir que no. Rotar la cabeza, mirar hacia los laterales, es principalmente ese componente rotatorio de C1, C2. Y el segmento inferior, que es el segmento subaxial, o sea, subaxial, entonces es el que nos permite la unidad, es el principal componente de unidad de flexión, extensión. Flexión de la cabeza y extensión de la cabeza, ¿no? Entonces es muy importante pues tener eso en cuenta, ya que cuando hacemos algún tipo de procedimiento de fusión, entonces pues tenemos, por supuesto, tenemos pues, podemos tener estas alteraciones a nivel de del movimiento de la columna, por supuesto, ¿no? Y hay que explicarle al paciente, ¿no? De que va a tener ese componente, esa limitación funcional, ya sea pues para la rotación de la cabeza, si es una fusión cervical alta, o para la flexión de extensión, pues si es una fusión subaxial, de C3 a C7. Y hablando un poco de patologías, hay una patología que es la luxación atlanto-occipital, para comenzar, es la dislocación occipito-cervical. Resulta principalmente de lesión ligamentaria. Por eso es que en este caso puede ser muy importante pues, tener, evaluar pues, estos componentes de inestabilidad ligamentarios, que se ven principalmente mejor con una resonancia magnética. Siempre estos pacientes no solamente se le hace una tomografía para complementar, una tomografía como estudio inicial, sino también se le complementa con una resonancia magnética para poder tener un estudio complementario adecuado. Son más comunes en la edad pediátrica, y si hay alguna muerte es por alteraciones cardiorrespiratorias, que sería la disfunción bulbocervical. Eso es lo que les decía, ¿no? Que usualmente el canal espinal a ese nivel alto es mucho más amplio, el riesgo de lesión neurológica es bastante bajo, pero si llegase a ocurrir, pues ya sobrevendría por una muerte incluso. Pero que ustedes saben que los centros cardiorrespiratorios se encuentran a nivel de la unión bulbocervical alta, en la parte del bulbo bajo, médula espinal cervical alta, ¿no? Entonces, en esa unión, si hay lesión, obviamente es demasiado incapacitante, incluso riesgo de muerte elevado, 40% pueden quedar tetraplégicos, 40% hemipléjicos y 20% pueden quedar normales. Si hay lesión medular, por supuesto, ¿no? Entonces, la clasificación de la luxación atlanto-occipital, pues tenemos normalmente pues, el punto superior del odontoides debe quedar casi en relación con el clivus, lo que será el bastion. Igual, ¿no? Hay algunas líneas que son las líneas de X. Vamos a ver las líneas de Chamberlain. Hay varias líneas que se trazan pues, y forman elementos de landmarks para poder determinar pues, si las relaciones anatómicas están correctas. Ahorita las vamos a ver. El Powell's Radio también. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo 1, que aquí tenemos pues un diente, una ápice del odontoides pues, que está muy lejos de la relación del bastion, ¿no? Igual acá una tipo 3 vendría siendo como una distracción, ¿no? O sea, el cuello está separado de la cabeza, ¿no? O sea, en este sentido, distraído, ¿no? Acá está en este sentido anterior, y aquí en el sentido posterior, pues obviamente, pues, lo contrario, ¿no? El diente del odontoide está muy lejos en relación del vaso, ¿no? Entonces aquí están las líneas que les decía, ¿no? Por eso hay una línea que se llama las líneas de Powell's Radio, las líneas de X-Line y la regla de Harry de los 12. Vamos a explicarlas rapidito. Está aquí el bastion, el oficium, está una línea en el muro posterior, en la parte anterior, pues lo que sería el arco anterior del atlas, de C1, y una línea anterior, lo que sería el arco posterior de C1, aquí denominado como C, ¿no? Entonces se trazan unas líneas imaginarias en este sentido, y la distancia que hay entre B y C.
entre la distancia que hay entre A o, siempre tiene que ser menor de 1 para que sea normal. Las X-lines, ¿no? Una línea trazada del vacío que pase en íntima relación con el diente y que llegue a la parte posterior, de la parte anterior del muro, del arco del, del, del arco de C2, ¿sí? O sea, de lo que es la lámina de C2, ¿no? Y otra línea que pasa pues del Ophistium, que pasa pues en relación directa con el arco posterior de C1 y va hacia la base del cuerpo de C2. Entonces esa simetría pues es normal. Y la regla de Harry de los dos es que el by, que es la distancia de una línea trazada imaginaria desde el muro posterior, de la parte posterior del cuerpo de C2, de forma vertical, pues, el intervalo Atlanto Basion y el Dental Basion Interval, ¿no? Entonces, la medición pues siempre debe ser menos de 12 milímetros y eso por supuesto pues es la regla de Harry los 2. El tratamiento pues de si hay una lesión como esta es una instrumentación occipito-cervical. Y occipito-cervical porque obviamente pues aquí ya el componente incluye pues si incluye la región occipital pues hay que instrumentar entonces. Y bueno, es la instrumentación por supuesto, ¿no? No dejarla pasar por alto. Esto es algo que ustedes deben de saber que se hace. Ustedes como son estudiantes de medicina, usualmente puesto en una clase dirigida a estudiantes de medicina, pues saber que muchas veces lo ven como algo extraño, un poco familiarizado pues a la vista, pero pues esto se hace muy frecuentemente en el hospital. Y por supuesto pues esto es una fijación occipito-cervical. La fractura del cóndilo del occipital, también es un poco común, usualmente en 0.4% de los pacientes que tienen trauma. A veces se puede presentar con lesiones de nervios craneales bajos, como por ejemplo, ¿cuál? El hipoglosio, porque recuerden que el canal del hipoglosio pasa justamente por la región medial de lo que es el cóndilo occipital. Hay un agujero aquí, y por allí pasa, este es el foramen magno, este es el cóndilo occipital, y por ahí está pasando, anatomía básica de neuroanatomía, por ahí está pasando lo que sería el nervio craneal número 12, obviamente que va entonces hacia la lengua, por supuesto, ¿no? Y tenerlo en cuenta porque cuando hay una fractura, va hacia la lengua, ¿no? Cuando hay una fractura a este nivel, entonces obviamente la fractura lesiona pues el paso del nervio, ¿sí? Y puede haber entonces lesión del hipoglosio, ¿no? Y pues a veces, dependiendo del tipo de fractura, se puede considerar si hay que inmovilizar o fusionar. Aquí hablan del halo, inmovilización con halo, de verdad que eso ya no se usa. Por lo menos no aquí en Panamá, no lo usamos, los neurocirujanos aquí en Panamá no lo usamos, porque realmente pues tiene muchas complicaciones en el sentido de que queda inestable, puede haber, ahorita les voy a mostrar una imagen, puede haber infecciones en el cuero, en la piel, donde se clavan los pines, y el paciente puede desarrollar incluso deformidades como cuello de cisne, así que no se usa. Si el paciente tiene algún grado de inestabilidad, el tratamiento de elección es quirúrgico y punto, se resuelve inmediatamente, ¿sí? Entonces, pues, tener en cuenta eso. La fractura del cóndilo occipital puede ser de tipo 1 con una fractura compuesta por la carga axial, una fractura tipo 2 por extensión hacia la base del cráneo, una fractura tipo 3 por abulsión, que es inestable, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tomarlo en consideración con los estudios de tomografía para poder determinar qué tipo de tratamiento se le va a ofrecer. También está la subluxación atlantoaxial o dislocación rotatoria. Típicamente se ve más que todo en niños. Esto es muy común en niños. Es muy común que el niño esté jugando en la casa. He tenido niños que están jugando fútbol, hacen una patada chilena, a veces se caen hacia atrás. O están corriendo en la casa, jugando con sus hermanitos, se caen de repente al piso. A veces de espalda más que todo. Tiene como un componente de flexión muy importante en el momento de la caída y entonces llegan al hospital con este mismo fenómeno en donde la cabeza pues la tienen rotada hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera,
la tienen rotada hacia afuera y ligeramente con un tilt hacia abajo, ¿sí? Así como en este sentido, ¿no? Un tilt hacia abajo y rotada hacia afuera. Entonces, el niño, pues ya uno sabe que tiene esta famosa subluxación extratransdoxial. Usualmente el tratamiento, pues es bastante conservador, siempre y cuando el ligamento transverso esté conservado. Si el ligamento transverso está conservado, relajantes musculares y cuidadín cervical por un mes es suficiente para que el paciente vaya mejorando, ¿sí? Si ya hay ruptura del ligamento transverso y una lesión mucho más grave, obviamente ya hay que pensar en una instrumentación. Usualmente es raro ver el ligamento transverso roto, pero obviamente se le descarta con una resonancia magnética. No hay que hacer la resonancia magnética al niño para descartar eso. Usualmente asociado a traumas, esto es reumatoide, pero bueno, obviamente ya pacientes mayores, y infecciones de tracto respiratorio que se pueden complicar como un síndrome de Grisel. Sí se ve más, pero en los pacientes pediátricos. Es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Síndrome de Grisel como síndrome curioso, más en pediatría, ¿no? Que entonces ocurre una osteomelitis a nivel de las vértebras o la región occipito C1, C2. Obviamente, pues inicialmente antibióticos, tratamiento de la infección de la vía respiratoria, y cuando ya entonces se da el tratamiento antibiótico, usualmente pues se tiende a resolver si hay algo o qué de inestabilidad, después con cirugía de fusión C1, C2, pues de ser necesario. Esta es la famosa, esto es la famosa apariencia de Cock-Robin, ¿no? El Cock-Robin es como un pájaro carpintero. No tengo un dibujo por ahí, pero pueden buscarlo. El pájaro Cock-Robin, que es como un tipo de pájaro carpintero que tiene, pues, siempre tiene la cabeza como en esa posición, ¿no? Entonces se le denomina, pues, un tilt hacia abajo y rotación con algo de flexión, ¿no? Y las lesiones se clasifican según la clasificación de Field and Hawkins, que ahorita vamos a ver. Y obviamente, pues, el tratamiento temprano es importante, tratamiento de la infección, y después si queda algo de lesión residual inestable, pues después los antibióticos, puedes pensar en una cirugía. Field and Hawkins clasifica estas subluxaciones eh, atlantoaxiales como tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 pues es una simple rotación subluxacional. La tipo 2, un desplazamiento anterior de 3 a 5 milímetros ya. Tipo 3, desplazamiento rotatorio con desplazamiento anterior de mayor a 5 milímetros. Y una tipo 4, pues, desplazamiento rotatorio con desplazamiento posterior. Obviamente, pues ahí aumenta un poco el grado de inestabilidad. Este tratamiento, pues, consiste en inmovilización con coderín cervical rígido, ¿sí? Antibióticos, inmovilización y obviamente tracción. Poco se usa. Ya usualmente antes se le ponía al paciente en la cama, se le ponían unos pines también aquí, se agarraba con la cama y se presionaba el cuello. Ya eso no se hace de verdad mucho, porque al final, pues, eso es es casi como una tortura para el paciente, ¿no? Así que realmente, pues, se inmoviliza el cuello y después se hace una cirugía para reducir, pues, el grado de la inestabilidad que quede. Igual en el trauma, puedes inmovilizar y luego cirugía para luxación residual, ¿no? Claro, ¿no? Con tomar todo esto en consideración. El ALOVES, el famoso ALOVES, esto sí, hay lugares que todavía lo usan, pero cada vez es menos, es casi no frecuente verlo. Aquí en Panamá no se usa. Yo cuando fui residente en el 2015 usé por última vez uno, más nunca volvimos a usar uno. Nosotros tenemos una sala de casi 60 pacientes que manejábamos. Así que, o sea, manejamos un volumen muy alto de pacientes, y los pacientes que llegaban, pues, realmente tratamiento quirúrgico, o en todo caso, pues, ya nada más coderencia cervical rígido, ya nos poníamos halo. Ves, el riesgo de infección aquí es muy grande. En los pines que habían fijado en la pared empezaba a salir el pulso al paciente por las heridas de los pines, y el paciente, pues, podía desarrollar deformidades cervicales, pero que quedaba esto muy inestable. Entonces, pues, no era adecuado. Esto tiene como una especie de, yo le digo, como una pelusa, como una telita, para decirlo así, un terciopelo, pero es muy incómodo. Se llenaba de sudor, se ponía con muy mal olor y le daba mucho prurito y picazón al paciente. Entonces, la verdad, pues, que eso ya no se usa. Por lo menos no aquí. En Panamá no se usa.
Porque vuelvo y repito, pues si es quirúrgico y lo metemos en quirófano y ya, se acabó. Así que no nos ponemos a perder tiempo haciendo esto. Si hay que operarlo, se opera y ya. Entonces, pues, este, la subluxación atantoaxial anterior, obviamente hay una lesión del ligamento transverso importante. El ligamento transverso puede tener dos tipos de lesiones: una disrupción anatómica y una disrupción fisiológica. Usualmente fisiológica como se desprende directamente de su inserción en el arco anterior de C1, en los bordes pues, que van con las masas laterales, entre la masa lateral y el arco anterior de C1. Y la disrupción anatómica es cuando se rompe el mismo ligamento transverso. Entonces hay que tener en cuenta pues qué tipo de lesión es. Al final pues igual es inestable. Requiere reducción pues abierta con fusión, con tornillos. Tomar en cuenta lo que es el ADI y el PADI, ¿no? El ADI es la distancia, el intervalo atlanto-dental, ¿no? Que debe ser 3 milímetros, no más de eso, menos de 4 milímetros, incluso en los pediátricos, no más de eso. Y el PADI, que es el posterior atlanto-dental interval, o sea, ¿sí? Bueno, que tenga azul igual, pues no debe ser, no debe ser no debe ser menor a 14 milímetros. O sea, debe estar de más de 14 milímetros porque es el diámetro normal del canal. Si es menor de 14 milímetros, pensar en que hay una estenosis aquí. Se está reduciendo el calibre y obviamente lesión, más riesgo pues de lesión de la médula espinal, ¿no? Porque obviamente la médula espinal, ¿por dónde va a pasar? La médula espinal obviamente va a pasar por aquí, ¿no? Pues obviamente mientras más estrecho esté esta área, ¿no? Esta área obviamente más riesgo de lesión, obviamente, ¿no? De lesión medular, ¿no? Y todas las tipo 1, pues, tratamiento con disrupción anatómica, pues, son inestables. La disrupción fisiológica tiene mayor chance de consolidar, pero realmente pues hay que valorar, ¿no? Porque a veces hay muchas otras lesiones asociadas y pues tratamiento con fusión. Por ejemplo, fusión pues, con un tornillo. Por ejemplo, aquí tenemos pues, miren este diámetro menor de 14 milímetros, ¿no? El PADI. Aquí el diámetro está más elevado, probablemente sea mayor de 4 milímetros, entonces obviamente pues, y aquí menos de 14 milímetros. Entonces obviamente pues aquí ya considerar pues, una cirugía. Reducción y abrir también, porque fusionar y incluso pues pensar incluso en retirar el arco anterior, ¿no? Para descomprimir, el arco posterior, perdón, para descomprimir, ¿no? Todo depende de todo lo que se vea. Ligamento transverso, la lesión anatómica vendría siendo así, la misma lesión del ligamento transverso. Y la disrupción fisiológica vendría siendo aquí, ¿no? En su unión de lo que sería entre lo que es la masa lateral y el arco, ¿no? Anterior, ¿no? Entonces, si se rompe, pues el principal competencia es estabilidad. Por ejemplo, aquí el ligamento transverso está roto porque hay un split, ¿no? De lo que serían las facetas articulares de entre C1 y C2. Miren cómo esto se abre. Entonces aquí entra la regla de Spence porque mide la distancia entre X y Y. Y si da más de 7 milímetros, hay inestabilidad. Y eso indica una disrupción del ligamento transverso. Obviamente el ligamento transverso que está por aquí atrás, ¿no? Está roto. Entonces se rompió, ¿no? Porque obviamente eso hace que se separe. Entonces de esta forma tan extrema, ¿no? Y obviamente esto con una resonancia magnética es muy importante. Las fracturas de C1 hay de varios tipos. Cuando es tipo 1, fractura que envuelve un solo arco. O sea, en este caso pues así, un solo arco. La fractura tipo 2, Burst Fracture, que sería la clásica fractura de Jefferson, que sería esta, ¿no? Porque se rompe el arco anterior y el arco posterior. Y ¿cómo se llama? La tipo 3, la fractura de la masa lateral del atlas, que incluye, pues, aquí, por ejemplo, la masa lateral está rota también, entonces esa es una tipo 3. Entonces, pues, evaluar bien, porque a veces, muchas veces, pues, el tratamiento incluso puede incluir dependiendo, ¿no? Qué tipo de fractura sea, la fractura en este caso, la Burst, la tipo 2, ¿no? La Burst Fracture, la clásica Jefferson. Obviamente, si el XY es muy elevado,
pues la arteria es muy elevada y el ligamento transverso está roto, si requiere cirugía. Si no, y nada más hay trozos de fractura, pero el ligamento transverso no está roto, no va a haber tanto split, por supuesto. Incluso podría considerarse un manejo como hernia cervical rígido, ¿no? Por ejemplo, miren esto definitivamente que aquí el ligamento transverso se fue, ¿no? O sea, se rompió. Entonces, obviamente, pues está inestable, por supuesto. Está inestable, hay que hacer una resonancia magnética igual en regla, pero esto ya es un paciente candidato para una instrumentación. Muchas veces, pues aquí, nada más un poquito más avanzado el concepto, depende de qué es lo que se vea. A veces, pues, si es muy inestable el segmento, no colocar tornillos aquí, en estas masas laterales, porque vas a ocasionar quizás hasta una lesión, o puede ocasionar lesión, las arterias vertebrales. Incluso ya estamos pacientes que tienen criterios para realizar un angiocat cervical cuando se le hace la misma tomografía, porque hay que ver si no hay lesión de la arteria vertebral. A veces se diseca, se diseca y hay obstrucción del flujo sanguíneo, y eso puede ocasionar, por supuesto, las arterias vertebrales se unen a dónde, en la unión bulopontina, ¿no? Para formar lo que es la arteria basilar, por supuesto, ¿no? Entonces puede haber infartos del tallo cerebral, infartos del cerebelo, lesiones de la pica que salen de la vertebral, lesiones de la arteria aorta que sale de la basilar, y arteria del circuito posterior, ¿no? De la tetrafurcación, ¿no? De lo que es el territorio ACP, arteria cerebral posterior, y la SUCA, ¿no? Entonces es muy importante porque si hay una lesión de la arteria vertebral, ¿no? Pueden haber infartos. Este puede tener un síndrome de fosa posterior que requiere pues, una cráneo descompresiva también de fosa posterior, por supuesto. Muchas veces no pasa nada porque el paciente compensa, ¿sí? Compensa el flujo con la vertebral contralateral, y a veces el tratamiento pues, consiste solamente en anticoagulación. Una vez se haga la cirugía del paciente, pues se anticoagula al paciente, ¿no? Para evitar pues, que un trombo de la disección que haya quedado aquí, pues ocasione pues, un infarto posterior. Muy importante, ¿no? Claro, obviamente esto ya son cosas de manejo avanzado, pero es muy importante que lo sepan porque tenerlo en cuenta siempre, ¿no? El tratamiento de las fracturas aisladas del atlas, pues depende mucho, pues, de qué tipo de lesión sea. Ya se los comenté. Y obviamente, pues, si hay ligamento transverso roto, obviamente, pues, siempre esto es una alteración de inestabilidad, un criterio de inestabilidad para fusionar. Como se une la primera vértebra, obviamente, pues, hay que fijar arriba y abajo. Ahí entonces ya incluiría pues una fijación occipital, ¿no? Estaría indicada en regla. Fracturas de C2, hay diferentes tipos. Están las básicas de los odontoides, están las fracturas de Hangman, que es el ahorcado, ¿no? También hay de la lámina, otras cosas, pero las más inestables, ¿no? De los odontoides, la tipo 2. Y fractura de Hangman, del ahorcado, perdón, que es la tipo, que es esta fractura que pasa por aquí, por las pars interarticulares o el istmo. Hay lesión neurológica poco común porque el diámetro del canal es bastante amplio, entonces obviamente pues el riesgo de lesión es menor, de la médula espinal, por supuesto, ¿no? Entonces hoy todos los estudios de tomografía nos van a servir para evaluar adecuadamente pues qué tipo de fractura es. Fractura de Hangman, el mecanismo de hipertensión con posterior hiperflexión es el que va a ocasionar principalmente esta fractura. Usualmente ocurre con los accidentes de vehículos a motor de alta velocidad. 95% de los pacientes están neurológicamente intactos porque recuerden, el canal es muy amplio a este nivel y hay que hacer CAT y resonancia magnética como complemento, ¿no? Para poder descartar pues también lesión ligamentosa, recordar. Entonces, fractura de Hangman, pues, es una fractura que discurre por la pars interarticularis. Esto es inestable, esto requiere una operación, ¿sí? Claro, dependiendo del grado de deslizamiento, habría que ver, ¿no? Si se puede manejar simplemente con un codeín cervical o requiere fusión, ¿sí? Pero saber, pues, que cuando la pars está rota, eso es inestable. Usualmente, si es menos de 3 milímetros sin desplazamiento, es estable. No hay angulación, estable, ¿no? Si ya entonces es tipo 2, cuando hay ya angulación significativa,
A veces no tiene que ser mayor de 11 grados, pero a menos 11 grados, pues hay, ¿cómo se llama? Deslizamiento. Ya aquí también de una listesis de C2 sobre C3. Obviamente indica inestabilidad del disco también. Pues ya esto es quirúrgico, fusión C2C3, fusión C1C3. Ya anterior cervical, disc fusion, sacar este disco y colocar una prótesis aquí y colocar una placa anterior también está indicado, porque por supuesto pues hay que fijar entre 60 por delante y por detrás si el disco está inestable. Si ya es mayor de 11 grados la angulación, una tipo 2A inestable, ¿no? Miren cómo ahí se ve el movimiento, ¿no? Para que vean la diferencia. Y ya tipo 3, ven cómo hay una listesis mucho mayor, ¿no? Se sale completamente la vértebra, ¿sí? Y hay una dislocación C2C3, obviamente inestable, también interpretación 360, ¿no? Al final, pues, este es un tipo de fractura inestable, requiere cirugía en la mayoría de los casos, pero claro, obviamente una evaluación adecuada permite tomar una decisión quirúrgica adecuada también. Fractura de odontoides en ancianos, después de caída, muy importante, también hay un mecanismo de hiperflexión o hiperextensión. Esto neurológicamente íntegro también por lo del canal amplio. Tipo 1 y tipo 3 son estables, tratamiento se le da solamente con collarín, y el tipo 2 tiene un bajo porcentaje de fusión, por lo cual siempre se recomienda cirugía. Dependiendo, ¿no? En mi experiencia particular, he tenido muy malas experiencias porque tiene un porcentaje de fusión bajo. Esto está bien estudiado, ¿no? Pero por lo menos fractura odontoide tipo 2 que yo veo, fractura odontoides que fijo, le hago cirugía porque tiene un porcentaje muy bajo de fusión. A veces el paciente te hace pseudoartrosis, te haces un CAT en 3 meses y sigue sin hacer fusión. El hueso, obviamente eso está inestable, eso requiere entonces operar. A veces operar al paciente 3 meses después, 4 meses después no tiene mucho sentido. Así que pues es una carga para ti. Así que tan pronto yo voy al paciente en urgencia, yo le digo que el riesgo de fusión es bajo. Obviamente hay otras cosas también que hay que valorar, ¿no? También porque el riesgo de fusión puede ser más bajo aún en pacientes fumadores, en adultos más de 65 años, comorbilidades y algunos detalles específicos. No hay algunos criterios para evaluar, pero al final, pues, incluso yo he tenido pacientes jóvenes con bajo riesgo de fusión, por lo cual, pues, he decidido, pues, estabilizar. Igual, de todas formas, pues, es una cirugía que se puede hacer tanto por delante como por detrás. Si se hace por delante, se hace con un tornillo de odontoides directamente. Si se hace por detrás, pues se hace con una fusión C1, C2. En este caso, pues siempre valorar adecuadamente las imágenes, porque aquí tenemos pues una fractura que se ve clarito en la lateral. Aquí un trozo de fractura que se ve clarito pues en la open mouth, ¿sí? Y bueno, pues definir si es tipo 1 o tipo 2. Aquí en este caso, pues, ¿cómo se llama? Aquí en este caso, pues este paciente, pues, ¿cómo se llama? Tiene una fractura de odontoide tipo 2. Vean cómo pues, el trazo de fractura pasa por la base, ¿sí? Aquí por la base también, ¿ok? Y por supuesto, pues esto es inestable. Pues aquí están haciendo las mediciones para colocar el tornillo de odontoides, ¿sí? Aquí, bueno, por lo menos 70 años. Entonces, pues, 70 años y bueno, obviamente, pues aquí bajo riesgo de fusión, alto riesgo pues, de no funcionar, por lo cual pues, un tornillo de todo está recomendado. Aquí están las indicaciones, ¿no? Y es lo que le decía, ¿no? Si el paciente tiene una fractura de tipo 2, también está recomendado siempre y cuando el paciente tenga más de 7 años, el paciente más de 5 milímetros, más de 50 años también. Ya incrementa el riesgo de no unión. Aquí está lo de los fumadores, por aquí está, no está aquí, pero bueno, que sea fumador, y otros detalles, ¿no? Creo que no está aquí, pero bueno, eso aumenta el riesgo de no unión. Bueno, al final, lo de fumador es para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, bueno, esta es la cirugía, esta es una incisión cervical anterior, aquí se ve lo que es la vértebra, o sea, obviamente aquí fascia, pero se ve, este sería C2, C3 aquí,
la unión de CO2 con C3, aquí está el huequito y dice el tornillo parodontoide, aquí está la placa, ¿no? Como metí el tornillo. Sí pasó bastante posterior al diente, pero quedó dentro del diente, como pueden ver, así que bueno, pues quedó estabilizado. Pues entonces es una cirugía, pues, eh, que permite, pues, funcionar de forma muy sencilla, pues, el diente de la odontoides. Ya hablando, pues, de trauma raquimedular, ya sería de la región, perdón, subaxial, ya estamos hablando de C3, C7. Mecanismos, pues, caídas, clavados, muy común, pacientes jóvenes, están en un río, no saben la profundidad del charco donde se están tirando, a veces, pues, playa, a veces río, hacen el clavado y quedan automáticamente, pues, fracturados, incluso, pues, como ahogamiento, muchas veces llegan al cuarto de urgencia porque obviamente, pues, obviamente al tener la fractura no pueden salir del agua, tienen ahogamiento, a veces no necesariamente mueren ahogados, pero llegan al hospital, pues, se podría decir, pues, con un R10 por ahogamiento, pues, por toda la lesión del agua en los pulmones. A veces llegan intubados, llegan bastante comprometidos, pues, bastante inestables por ese aspecto, por la parte ventilatoria. Aquí sí la lesión neurológica es más común, por supuesto, y el tratamiento depende de la morfología de la lesión, unidad disco-ligamentaria, el estado neurológico del paciente. Hay una que se llama los SLIC, que ayuda a tomar decisión cuando hay más de 5 puntos. Ya, estos son los SLIC, ¿no? Y son con 3 características. Por ejemplo, si hay alteraciones morfológicas, no hay normalidad, si hay solamente compresión, si hay burst fracture, si hay difracción, si hay rotación, traslación, si hay alteración del disco, si el disco está roto, ¿no? O sea, si el disco está roto es otro criterio de inestabilidad. Si está intacto, terminado, si está disrupcionado, y el estado neurológico, por supuesto, si está intacto, hay lesión de la raíz neurológica, raíz nerviosa, porque solamente hay lesión neural completa e incompleta. Eso es muy importante saber este concepto de completo e incompleto. O sea, completo como puede estar completamente parapléjico o tetrapléjico, e incompleto como tiene debilidad, lesión de la vía corticoespinal, pero no está completo, o sea, puede mover algo, ¿no? Ya sea de algún grado, ¿sí? Ya sea 4, 3, 2 o 1, según la escala de Daniels. Pero puedes tomar eso en consideración, porque si hay lesión neurológica, eso requiere descompresión, eso quiere decir que hay una estenosis, ¿no? También están según la Auspein, también están los grados de los tipos de fractura, a 0, a 1, al final todas operan menos a 1, a 2 opera, a 3 opera, todas operan menos a 1. Entonces, bueno, pues igual evaluar algunas cosas. Los A se encargan del cuerpo principalmente, los B se encargan de la unidad ligamentaria también, y los C hablan de componentes rotacionales ya más complejos, los F hablan de láminas, de facetas principalmente, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues, todos requieren cirugía, porque ya dan inestabilidad. Por ejemplo, pues aquí, este paciente tiene una luxación, C1, perdón, disculpen, 2, 3, 4, 4, 5, C4 sobre C5, y entonces, pues, este es un paciente que requiere una instrumentación 360, porque aquí hay que quitar el disco, hay que poner una placa anterior, hay que incluso pensar ya en instrumentar por detrás, ¿no? Porque aquí incluso tiene una luxación, lo que se llama un locket facet, una faceta engatillada, ¿sí? Locket facet, que la faceta debe ser esta encima de esta, y aquí está, y aquí está esta, perdón, se me fue. Aquí está esta, detrás de esta, ¿no? Está al revés, esta está metida, está engatillada detrás de la otra. Entonces, obviamente, pues eso es inestable, eso requiere, pues aquí como se ve aquí en la placa,
pues eso está engatillado, y aquí está listesis, como C5 y C4, mira cómo está por delante. Entonces, obviamente las líneas están así, ¿no? Las líneas, vámonos acá de nuevo. Hay una línea que pasa por el muro anterior, así, ¿no? Así, 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 ven que aquí se pierde, ¿no? Se pierde. Hay una línea que pasa por el muro posterior, va, y aquí se pierde también, ¿no? Se pierde. Hay otra línea que pasa por lo que es la lámina, ¿no? Ven como aquí también se pierde, perdón, así, disculpen, se pierde. Y otra línea que pasa por las espinosas, ¿no? Como de repente se pierde, no hay un salto, ¿no? Entonces, obviamente, eso es inestable y aquí pues también se ve una fractura que hay a nivel del cuerpo vertebral, ¿no? Obviamente eso requiere fusionar. Se hace una resonancia magnética y el disco está brillante, hiperintenso, roto, eso obviamente está inestable. Aquí C4 está así, bueno, en este caso se puede decir que C4 está en retrolistesis y C5 está en anterlistesis, ¿ok? C4. Entonces, bueno, obviamente pues todo esto es criterio de estabilidad. En la resonancia magnética se ve el disco blanco. En teoría, más fácil, como cuando vimos el módulo de trauma craneal. Recuerden, en el CAT, la sangre se ve blanca. En la resonancia magnética, el edema, la inflamación aguda, se ve blanca, ¿sí? El edema agudo se ve de color blanco, ¿sí? O más fácil, pues, no es más fácil, no que bueno, además es tip, ¿no? Hiperintenso, claro, obviamente porque se tiene que hablar de hiperintensidad, ¿no? Hiperintensidad. Entonces, ya pasando la columna por la columbar, pues T11, entre T11 y L2 es el sitio más común de lesión. ¿Por qué? Porque son los elementos que tienen mayor riesgo de movilidad. Las áreas más móviles son las áreas que más se van a lesionar. Aquí ayuda el TILIC, que es lo mismo que el SLIC que habíamos visto previamente, ¿no? Que evalúa la parte morfológica, la parte discoligamentar, la parte neurológica. Son los mismos criterios, ¿no? Ayudan a tomar decisión para operar. Y bueno, según la OSPINE, pues la clasificación va igual también, los grados A, los grados B, los grados C, F. Pero al final, pues todos operan menos el grado A1. Entonces, pues tener eso en cuenta. Y también tener pues en cuenta los elementos que proporcionan pues la estabilidad de la columna, ¿no? Porque hay que saber que la columna tiene tres columnas, para la redundancia. El cuerpo se divide en dos. Lo que es la columna anterior, la columna media, y todo lo que es de aquí para atrás sería elementos posteriores, de los pedículos hacia atrás. Esto es pedículo aquí. Son elementos posteriores. Solamente cuando hay lesiones de los elementos posteriores, pedículo, facetas, es inestable. Si hay lesión de la lámina solita, por ejemplo, no es inestable. Si hay lesión de la transversa solita, no es inestable. Si hay lesión de la espinosa solita, no es inestable. Si hay lesión del cuerpo de un porcentaje de menos del 50%, puede ser que no sea inestable. También depende, ¿no? Aquí está lo que les decía. 2/3 es anterior, 1/3 es medio. ¿Sí? Y el resto es una posterior de lo que es pedículo hacia atrás, ¿no? Entonces tomar eso en cuenta para evaluar lo que es la inestabilidad, porque obviamente si hay involucramiento, si se involucra pues más de dos columnas, o sea, por ejemplo, si la columna anterior solamente está afectada, quizás no esté inestable. Si la columna ya anterior con la media está juntas, puede ser que ya sea inestable. Si la anterior con la posterior está comprometida, ya también es inestable. O sea, hay muchas cosas que se evalúan cuando uno decide operar a un paciente. Pero bueno, pues con experiencia uno ya sabe pues que si hay una faceta rota y hay también el cuerpo roto, pues ya es quirúrgico, ¿no? O sea, el asunto es que el paciente pues se le dé un tratamiento rápido, quirúrgico, que le ayude a recuperarse lo más pronto posible. Es lo mismo, ¿no? Que les decía, el TILIC es lo mismo que el SLIC, ¿no? Neurológico, complejo discoligamentario, hallazgos morfológicos, y bueno, pues dependiendo del puntaje se suma, el puntaje que obtiene, y bueno, ahí defines pues si es quirúrgico o no es quirúrgico. Entonces, pues, con eso evalúas, ¿no? Aquí está la OSPINE, igual, ¿no? Todos operan menos el A1,
Aquí pues tienes una imagen de tomografía, aquí hay con una compresión de más del 50% de seguro. Eso ya es inestable, eso ya requiere operación. Un muro, ven como la línea aquí del muro posterior, ven aquí se pierde. Entonces este fragmento de hueso está hacia atrás, no significa que el canal aquí está estenótico. La médula sería 5, 4, 3, 2. Exacto, usualmente la médula espinal llega, importante, ¿no? Hasta el tercio inferior de L1 más o menos. Obviamente aquí no habría lesión medular, pero la cola de caballo sí va a estar comprimida, ¿no? La cola de caballo va a estar completamente comprimida. Aquí es estenótica. Entonces esa cola de caballo, pues por supuesto, hay que descomprimirla, ¿no? Si hay alguna lesión allí, miren este canal cómo se ve. Esto debe ser así, abierto como, o sea, un círculo, pero miren este hueso que está metido en el canal. Obviamente eso requiere, ¿sí? Descomprimir, ¿no? Incluso intentar ver si se puede retirar ese fragmento de hueso. Cuando hay lesiones estables, y bueno, se cubren los criterios de estabilidad, que la fractura no es más del 50%, no hay angulación sinfótica de más de 11 grados, no hay lesión neurológica, no hay, la gente está íntegro neurológicamente, se puede considerar pues un manejo con órtesis, la famosa faja toracolumbar o lumbar, dependiendo, ¿no? Si es una lesión muy alta, L1, yo solamente le mando toracolumbar porque es área de movilidad, o sea, es un área de transición. Si es una fractura ya un poquito más baja, L3, L4, L5, yo le mando una lumbar propiamente. Si es una faja, si es una fractura torácica ya T9, T10, T8, lo que sea, le mando una toracolumbar porque obviamente esa es la que compete en ese caso. Y bueno, pues movilización por unos 3, dependiendo, ¿no? Pueden ser unas 8 a 12 semanas con movilización. Y entonces ahí puedes darle seguimiento con placas control o con tomografía para ver si no hay ningún grado de inestabilidad, por supuesto, a posterior, ¿no? Que no requiera pues una cirugía. Y los criterios de inestabilidad pues son esos mismos, ¿no? Que tengan más pérdida del 50%, que haya emulación de más de 30 grados, 40 grados, que hayan 3 fracturas juntas, 1, 2, 3 fracturas juntas. Eso es inestable, por más pequeñas que sean las fracturas, que haya déficit neurológico, que haya compromiso de más de 2 columnas, ya sea la anterior o la media, o la anterior y la posterior, y así, que haya angulación sinfótica progresiva en los controles también es un criterio de estabilidad. Obviamente uno evita todo esto, debe hacer una evaluación temprana, una evaluación adecuada. Si el paciente es quirúrgico, lo que tú quieres evitar es que el paciente en el futuro te llegue a la consulta con una angulación sinfótica, ¿no? Si tiene algún criterio de inestabilidad, lo operas y ya. Son cirugías pues, que tienen muy buenos resultados, pero se recupera muy bien, ¿sí? Quitarse el mito, el tabú, de la mente de que una cirugía de columna va a dejar al paciente peor. Claro que no. La cirugía de columna hecha en manos expertas son cirugías de rutina, son cirugías que evolucionan muy bien, son cirugías muy amigables. La paciente se recupera después de la operación, pero usted siente una mejoría después de la operación. Y les va muy bien, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Que se recupere y vuelva rápido a sus actividades básicas, a la vida diaria, por lo menos en menos de 3 meses, que es el periodo pues, que uno espera que por lo menos haya ya fusión completa y consolidación de la fractura y el dolor ya haya disminuido y los ligamentos pues hayan recuperado adecuadamente. Lo mismo para la columna toracolumbar, ¿no? Es lo mismo, lo mismo, ¿no? O sea, bueno, sí, perdón, disculpen, para la columna torácica y lumbar, ¿no? Ahí va combinado, ¿no? Y nada, ¿no? Ya lo dijimos, si el paciente pues tiene 3 niveles de acuerdo a la gravedad. Tratamiento tiene 3 niveles de acuerdo a la gravedad, estabilidad y compromiso neurológico, ¿no? Reposo relativo, absoluto en cama, dependiendo de lo que sea, ¿no? Reposo más estimulación externa, fracturas mayores estables o inestables, y tratamiento quirúrgico, descomprimir la médula espinal y estabilizar la fractura. O sea, ya esto es una evaluación especializada, por supuesto, pero puede ser, el objetivo siempre es ese, ¿no? Estabilizar al paciente. Usualmente
Se realiza en todas las lesiones mayores que requieren descompresión y estabilización. La indicación es perentoria en fracturas por estallido, dolor neurológico, especialmente cuando este parcial o progresivo, ¿no? Bueno, obviamente la evaluación adecuada de las imágenes, todo eso, eso es bastante, o sea, ya, eso es, le compete al neurocirujano. Obviamente ustedes como médicos generales lo que tienen que saber es ver si hay una fractura, si la fractura es del cuerpo, si es de algún elemento posterior, llamar al neurocirujano para que defina qué tipo de manejo es. Obviamente, pues, mientras tanto, el paciente tiene que estar inmovilizado hasta que sea evaluado adecuadamente. El paciente, el neurocirujano, perdón, defina qué manejo le va a dar definitivo, ¿no? Si es un manejo con faja o un manejo, pues, con cirugía. Este es un concepto importante en lo que es el SIWORA, que es el Spinal Injury Without Radiographic Abnormalities. Usualmente ocurre más en los pacientes pediátricos, el niño se cae, un juego, una caída, se cae, de repente queda con paraplegia o tetraplegia o algún déficit neurológico de alguna extremidad después, pero después puede recuperar, como puede recuperar un poco, pero le hace la resonancia magnética que no tiene lesión en la resonancia magnética, no tiene lesión. No le ves lesión, a veces después recuperan al tiempo, no es quirúrgico, pues igual de todas formas hay que hacer las evaluaciones adecuadas con la tomografía para ver si no hay fractura, una resonancia magnética para ver si no hay edema posterior y definir pues si requiere o no requiere manejo quirúrgico, por supuesto, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta eso porque es muy común en los niños, ¿no? Siempre practicar los estudios completos. Y bueno, eso sería todo pues con respecto a lo que es trauma raquidiangular, la primera parte. Y bueno, pues esa es mi perrita Laika, que está allí muy contenta de verlos el día de hoy ustedes. Saludos, chicos.